Hola, hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Un día más con ustedes trayéndoles los mejores acontecimientos de las últimas noticias de Venezuela hoy. Estas son las noticias del día último minuto. Información sobre el revocatorio reinó en Caracas. El Consejo Nacional Electoral habilitó 38 puntos en las 22 parroquias de la capital para la participación de todos los inscritos en el registro electoral, que a diferencia de años anteriores solo necesitaban presentar su cédula de identidad y huella dactilar. Aún así hubo poca participación. Bueno, y arrancamos con esta información de última hora porque el régimen chavista habría declarado improcedente la solicitud para revocar al dictador Nicolás Maduro. El Consejo Nacional Electoral, afín al chavismo, indicó que no fueron recolectadas las firmas necesarias. El movimiento venezolano por el revocatorio anunció que pedirá la nulidad del proceso. La autoridad electoral venezolana, controlada por el régimen chavista, declaró este jueves improcedente la solicitud de referéndum para revocar el mandato del dictador Nicolás Maduro. Previsible luego de que la oposición abandonara el proceso por considerar que las condiciones impuestas lo hacían inviable. Tania de Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral, informó que se recibieron 42.421 manifestaciones de voluntad que equivalen al 1.01% del registro electoral. Algunos ciudadanos afirman que el régimen pretende amedrentar a quienes están en contra del chavismo. El gobierno le pone traba a todo porque le teme al voto, el gobierno le teme al pueblo y le pone traba para que no participe. Y este es el resultado. La gente no es que no está aquí porque no quiera participar, sino que no hay información, no hubo información. Ellos son unos malandros y te van a amedrentar y te van a amenazar. Yo no siento miedo realmente. Yo lo que quiero es que esto cambie, salgan ellos y tengamos un mejor futuro para todos. Una pequeña fracción opositora que pidió activar el mecanismo sin apoyo de los grandes partidos debía recolectar el 20% del padrón electoral de cada estado, unas 4.2 millones de firmas en total, mientras que el CNE declara improcedente la solicitud de referéndum revocatorio al mandato del presidente y declara sin lugar una nueva solicitud de referendo, indicó de Amelio en una declaración sin preguntas. Para el pueblo venezolano, la Junta Nacional Electoral presentó este jueves a la consideración del Consejo Nacional Electoral un informe sobre el procedimiento de recepción de manifestación de voluntad que se realizó el día de ayer, miércoles 26 de enero. Al respecto, la Junta Nacional Electoral informó que hasta este jueves en la mañana se había transmitido el 98,58% de las manifestaciones de voluntad recibidas durante la jornada de 12 horas. La recolección de firmas se realizó durante 12 horas el miércoles, según la orden del CNE, que anunció la jornada con 5 días de antelación, lo que según el promotor Movimiento Venezolano por el Revocatorio Mover hacía inviable el proceso y por esto llamó a no participar. Los centros instalados por el CNE estuvieron vacíos durante ese día en Caracas, constató un medio de comunicación. Mover adelantó que pedirá la nulidad del proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia, también controlado por la dictadura chavista. Más de 4 millones de manifestaciones de voluntad debieron recogerse, 1.200 centros habilitados en todo el país por el Consejo Nacional Electoral para activar el revocatorio contra Nicolás Maduro. Sin embargo, la ciudadanía detalló la falta de información y la distribución de más centros en la capital. No, para nada, el miedo es libre. Ellos saben que están perdidos y hay que hacer esta decisión, porque no podemos seguir en este proceso. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más del desarrollo de esta noticia porque la semana que viene debemos estar interponiendo ante el Tribunal Supremo de Justicia la acción correspondiente para pedir que se anule ese proceso por viciado. Habría dicho en declaración a los medios Nidmer Evans, vocero de Mover. Evans también explicó que en la jornada de ayer hubo 0 firmas porque no era válido, era inconstitucional y aseguró que los miembros del movimiento por el revocatorio no reconocen su legalidad.
Mover también insiste en que las condiciones para solicitar que Maduro sea revocado del cargo de presidente sigue vigente y por eso es que ellos acudirán a instancias legales dentro y fuera del país caribeño a fin de que se retome la constitucionalidad, el proceso de activación del revocatorio. Lo tenemos que hacer porque somos nosotros los que estamos actuando en el marco de la Constitución y de la ley y es el régimen el que está colocando al margen, habría dicho César Pérez Vivas, otro de los voceros del movimiento Mover. El movimiento venezolano por el revocatorio Mover denunció que el proceso fue ilegal, inconstitucional e írrito. Informó que introducirán un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia y acudirán ante instancias internacionales para denunciar las trabas al revocatorio. Ese es el nivel de improvisación de lo que se hizo el día de hoy. Y eso lo que evidencia es que todo el esquema que se montó con el objetivo de poder generar un sistema de temor y de amedrentamiento. Mover denunció que en muchos centros hubo presencia de diputados, alcaldes y concejales del chavismo junto a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, amedrentando a los medios de comunicación y a los ciudadanos. Por su lado, varios miembros del partido opositor Derecha Democrática Popular se reunieron en las afueras de la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas y agradecieron a las 50.000 personas que decidieron respaldar con sus firmas la activación del revocatorio, a pesar de los obstáculos. El secretario general de este partido antichavista, José Contreras, responsabilizó al grupo opositor liderado por Juan Guaidó de hacer un saboteo permanente para impedir que la ciudadanía se movilizara a respaldar el revocatorio. Hubo un saboteo desde la cúpula que gira alrededor del interino de Juan Guaidó, un saboteo permanente y una especie de huelga de brazos caídos que impedía que la gente se movilizara para el revocatorio, luego de ese glorioso y aplastante triunfo de la oposición en el estado de Barinas. Noticias al instante. Ingmer Evans denunció irregularidades en este proceso. Solamente se instalaron 710 centros y no 1.200 como habría informado el Consejo Nacional Electoral. Además, muchas de las máquinas no fueron instaladas en horas de la mañana. En los 1.200 centros de recepción. De acuerdo con esta transmisión, se recibieron 42.421 manifestaciones de voluntad, tal como lo certificaron los testigos. Por su parte, el presidente interino, Juan Guaidó, acusó al régimen chavista de tener miedo a la voluntad del pueblo por las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral. Por miedo a la voluntad del pueblo, hoy, nuevamente la dictadura cometió un fraude, habría dejado claro en su cuenta de Twitter Juan Guaidó. Son minoría y arrebataron el evento plebiscitario sin guardar ninguna forma. Vamos a insistir en condiciones para elecciones libres y justas, donde la voluntad de los venezolanos se respete, habría añadido el extitular de la Asamblea Nacional. La Constitución venezolana también establece que cualquier funcionario electo por ese voto popular puede ser removido de su cargo a través de un revocatorio una vez cumpla la mitad de su periodo. La oposición venezolana intentó en el 2016 activar un revocatorio contra Nicolás Maduro, pero el proceso fue bloqueado por el CNE y el TSJ, que aseguraron hubo irregularidades en la recolección de las rúbricas. El único revocatorio que prosperó lo enfrentó en el 2004 el fallecido Hugo Chávez, que lo superó con una aplastante victoria. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. El chavismo parece haber bloqueado nuevamente el referendo revocatorio para retrasar la transición política que reclama la oposición desde hace años. Aunque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, CNE, dio luz verde para que se convocara el proceso, el desafío era prácticamente imposible de cumplir. La oposición deberá recolectar más de 4,2 millones de firmas en tan solo 12 horas. En otras palabras, el revocatorio es solo una ilusión constitucional, según explican los analistas. Ante los plazos imposibles de cumplir, los promotores del referendo revocatorio solicitaron este lunes extender el plazo para recolectar las 4,2 millones de firmas.
un asunto que no prosperó. Atención, información del momento. Algo que ha sucedido en la ONU. Rusia le da la espalda a Nicolás Maduro en la ONU. Esa es una señal realmente inequívoca de que quieren fuera a Nicolás Maduro. Ya Rusia había disimulado un poco y había dicho que Nicolás Maduro tiene que reunirse en el país mexicano con los propios venezolanos. La oposición, por supuesto, señores, estamos hablando, en donde Rusia también tiene un puesto. Así como lo están escuchando. Pero ellos ahora simplemente es claro de que han dicho de que no están de acuerdo con que haya algún tipo de intervención en Venezuela. Claro, porque ellos ahora también tienen que cubrirse sobre todo esta de una intervención, porque habían dicho de que van a enviar tropas militares rusas a Venezuela, pero este país de Rusia habría recomendado en la ONU a Nicolás Maduro que acepte todo esto sobre la creación de una oficina de alto comisionado de la ONU en Venezuela. Esto ahora quiere decir que desde Ginebra, en una sesión de examen de Venezuela que se hizo hoy en un examen periódico universal, ni siquiera el país de Rusia pudo salvar a Nicolás Maduro, porque la violación de los derechos humanos es algo que es muy notable y ni siquiera Rusia puede ahora mentir ante todo esto que está ocurriendo, aunque sí lo hizo Irán y China. Se concentraron en otras cosas y de hecho algunos países democráticos como Panamá tampoco acusaron a Nicolás Maduro de que haga unas elecciones democráticas en Venezuela, sino que hablaron algo de salud, de la economía, algunas de esas cosas, etcétera, cosas que no van realmente a suceder, al menos que el dictador Nicolás Maduro esté afuera del país. Y es por eso que se ha creado una coalición internacional ya de varios países, porque estamos hablando, mis amigos, de 112 países, más o menos, solamente 3 estarían defendiendo a Venezuela. Así que ahora puede decirse que el representante de la ONU por parte de Venezuela puede ser una Delcy Rodríguez. Durante la presentación de Rusia, uno de los conocidos aliados por conveniencia de la dictadura de Nicolás Maduro recomendó aceptar la creación de una oficina del alto comisionado de la ONU en el país de Venezuela, además de seguir, mis amigos, cooperando con los procedimientos especiales de la Corte de los Derechos Humanos, sobre todo en particular con la relatora especial que estuvo ya una vez por allá en Venezuela. Han dicho que se siguen cometiendo todavía estas violaciones de los derechos humanos, pero esto no es de la Corte Penal Internacional, es algo muy parecido y es algo de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Ellos también ejercen presión al régimen de Nicolás Maduro o cualquier otro régimen que está también violando los derechos humanos en Venezuela. Recordemos también primero que el régimen ruso hace unos días amenazó con implantar bases militares en Venezuela, y como era de esperarse, primero Rusia o otros países como China, Nicaragua, Cuba e Irán defendieron, señores, al régimen de Nicolás Maduro con algunos hechos, pero se dio también un giro de 180 grados en todo esto, y fue cuando Rusia recomendó continuar con la operación de la creación de un alto comisionado en la ONU, una oficina fija, algo que se estaría tratando de hacer antes con Michelle Bachelet, pero realmente no funcionó, no se ha podido hacer esto. Pero entonces ahora es muy notable ante la Corte Penal Internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, y por eso es que ahora Rusia de todas formas sigue siendo una potencia y no puede disimular, señores, ni puede mirar para otro lado. Ellos perfectamente saben lo de la Corte Penal Internacional, pero no lo dicen. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más información. Y en otra noticia importante también traemos información de última hora sobre lo que pasa en Venezuela, porque Nicolás Maduro se habría reunido en Miraflores para poder así saber exactamente cuáles van a ser sus próximos pasos. Maduro quiere saber los próximos pasos que va a realizar el gobierno estadounidense, ya que estarían afirmando que están muy cerca de capturarlo. Nicolás Maduro está en estos momentos, señores, encerrado en el Palacio de Miraflores, buscando así la forma de poder esconderse, ya que tiene clara la información de que la DEA y la CIA ya se encuentran en la ciudad de Caracas y se están preparando una emboscada en donde las diferentes fuerzas internacionales se han unido para poder así derrocar a Nicolás Maduro del cargo, ya que son acusados de graves delitos como el narcotráfico y el narcoterrorismo. Por eso estarían afirmando que se estarían tomando acciones contundentes para poder aplicar así el golpe final en Venezuela, que acabe definitivamente con la dictadura en el país caribeño. Se estaría necesitando del apoyo de la comunidad internacional para que los países den su firma y autoricen el despliegue de todas las armas del Comando Sur, que se encuentran en el Caribe desde hace mucho tiempo combatiendo a todos estos grupos criminales que se vinculan con el régimen dictador, señores, en Venezuela. Ya toda esta maquinaria deberá estar preparada para poder entrar así a Venezuela y principalmente a la ciudad de Caracas, donde sabemos que se encuentra el señor Nicolás Maduro. No se estarían permitiendo más violaciones de los derechos humanos, y por eso muchos líderes de la oposición ahora han decidido enviar un mensaje en representación de todos los venezolanos a Estados Unidos para que le pongan urgentemente, para que le presten atención definitivamente a toda esta situación, a todo lo que está ocurriendo en el país de Venezuela. Estas personas ahora dicen estar dispuestas a dar su firma constitucional para poder dejar así pasar todas estas tropas estadounidenses a territorio venezolano y acabar definitivamente con el régimen dictador, mientras que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, también se ha pronunciado ante la grave situación que viven los presos políticos en Venezuela y afirman que están
están dispuestos a dar la autorización final para que Estados Unidos aplique sobre Venezuela un golpe militar que expulse a Nicolás Maduro del cargo, y la oposición venezolana piden acciones inmediatas por parte de las autoridades internacionales para poder dar así con la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con toda la información. Si te gustaron las noticias, como siempre, te invito a que te suscribas al canal, compartas el video en tus redes sociales, actives la campanita de notificación, le den like. Gracias y chao.